Mi nombre es Daniel Whitman. Tengo 62 años y vivo en un pequeño pueblo cerca de Flagstaff, Arizona. Lo que estoy a punto de contarte cambió mi vida de una manera que nunca imaginé. Era una mañana común, como tantas otras, y me dirigía en bicicleta al mercado de agricultores, algo que he hecho por más de 2 décadas cada sábado. Sin embargo, ese día me dejé llevar por la música gospel que escuchaba en mis audífonos, una lista que mi nieta había preparado especialmente para mí. La melodía era tan profunda que cerré los ojos por un instante mientras tarareaba suavemente. En ese preciso momento, un automóvil apareció a gran velocidad. El conductor estaba distraído mirando su GPS y no se percató de mi presencia. El choque fue brutal. Sentí mi cuerpo elevarse por el aire y aunque debería haber sentido dolor, lo único que experimenté fue una extraña calma. Cuando caí contra el pavimento, la gente gritaba desesperada. Pude ver a un vecino correr hacia mí, pero ya no estaba en mi cuerpo. Observaba la escena desde fuera, viendo cómo mi cuerpo yacía inmóvil en el suelo, mientras la sangre se extendía alrededor de mi cabeza. A pesar de lo que sucedía, no sentía miedo. Al contrario, una paz indescriptible me envolvía. Escuché claramente cuando los paramédicos dijeron que no había pulso. Durante 9 minutos mi corazón dejó de latir, pero en ese breve tiempo viví algo que para mí fue como una eternidad. Vi aparecer una luz distinta a cualquier otra, brillante y viva, que me atraía con una fuerza irresistible. Me envolvía como un abrazo de amor puro. Y en ese instante lo vi. Jesús estaba frente a mí. No puedo describir con exactitud lo que sentí, pero sus ojos transmitían una compasión infinita. En su mirada estaba contenida toda mi vida, mis errores, mis alegrías y mis lágrimas. Entonces Jesús me habló. Con voz firme pero llena de ternura, me dijo que había llevado una vida de fe, pero que aún no era mi momento. Me pidió que regresara porque tenía una misión: advertir a los demás. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, citó directamente de Oseas 4:6, y esas palabras se grabaron en mi interior como fuego. Me explicó que muchas personas cometen errores que parecen pequeños, pero que pueden conducirlas a la perdición. En ese instante, comprendí que debía obedecer. Sus ojos me llenaron de fortaleza, y fue entonces cuando me mostró que aún quedaba mucho que debía compartir con el mundo. En medio de aquella luz deslumbrante, se abrió ante mí una visión inquietante. Era un vistazo al futuro, y lo que vi me revolvió el estómago. Una oscuridad tan densa que parecía tragarse toda esperanza. Jesús me miró y con voz serena pero cargada de gravedad me dijo: «Esto es lo que hará la mayoría de los hombres y mujeres, y será su perdición durante los 3 días de tinieblas. Debes advertirles». Sus palabras me sacudieron, porque hablaba de casi toda la humanidad. La visión comenzó con un día común, soleado y tranquilo. Las familias seguían con su rutina, padres de camino al trabajo, madres llevando a sus hijos a la escuela, pájaros cantando en los alrededores. Todo parecía normal, hasta que el cielo empezó a transformarse. El azul se tornó gris, luego púrpura y finalmente negro, tan negro como la tinta. No era un atardecer, era como si el sol se hubiera apagado de golpe. El frío que invadió la tierra no era como el de una brisa de invierno, sino uno más profundo, helado y vacío, capaz de erizar la piel y oprimir el pecho. Lo que siguió fue aún más perturbador. La oscuridad no solo cubría todo, también trajo silencio, una ausencia total de luz y de esperanza. El miedo se podía sentir en el aire, como un metal afilado que cortaba los pulmones. Entonces comenzaron los gritos y el caos, choques de autos, alarmas de ambulancias, vidrios rompiéndose, familias corriendo desesperadas hacia la calle. Algunos clamaban preguntando qué había pasado con el sol. Otros intentaban usar linternas y teléfonos como si una chispa de luz pudiera disipar esa noche sin fin. Vi rostros deformados por el pánico, ojos desorbitados, niños llorando aferrados a sus madres, vecinos mayores rezando entre susurros. En medio de aquel caos surgió algo más temible aún, una neblina oscura, fría y opresiva, que no tenía forma, pero transmitía la esencia misma del mal.
Sentí cómo erizaba mi piel y me revolvía el estómago. Esa presencia envolvía a quienes permanecían afuera y en un instante desaparecían, como si fueran absorbidos por la propia oscuridad. No había sangre ni gritos largos, solo cuerpos deformándose y desvaneciéndose en el vacío. Entonces Jesús volvió a hablarme. Su voz era suave pero firme. Es la naturaleza humana querer ver, buscar respuestas con los ojos, pero en esos días mirar será su condena. La curiosidad los llevará a la muerte. Luego me recordó las palabras del profeta Isaías. Enciérrense en sus habitaciones, cierren las puertas y esperen hasta que pase la indignación. Comprendí que incluso un simple intento de espiar sería un error fatal. Sentí un peso en el pecho al saber que millones caerían en esa trampa, pero también entendí que la visión no había terminado. Lo peor aún estaba por revelarse. Después de aquel primer estallido de caos, la visión se volvió aún más inquietante. El mundo quedó en un silencio sofocante, roto apenas por el silbido del viento, colándose entre las rendijas de puertas cerradas y por los latidos acelerados de quienes se mantenían refugiados en sus casas. Esa oscuridad no solo cubría el exterior, también se infiltraba en el alma, pesando como una manta helada y llenando los corazones de soledad. Pude ver a familias enteras apretadas dentro de sus hogares, con los rostros pálidos y los ojos fijos en las ventanas tapadas, angustiados por los seres queridos que no habían logrado entrar o por los que ya habían perdido. El dolor era palpable. Una madre sosteniendo la fotografía de sus hijos sin saber si estaban a salvo. Un anciano mirando la silla vacía de su esposa mientras murmuraba su nombre. Esa desesperación era tan fuerte que yo mismo la sentía como un peso aplastante en mi pecho. En medio de esa soledad, el enemigo encontró su oportunidad. Y entonces empezaron los sonidos. Primero, un golpeteo suave en las puertas, como si alguien dudara en molestar. Luego, susurros que parecían deslizarse por las paredes. La voz de un niño pidiendo a su madre que lo dejara entrar, el llamado de un esposo que llevaba años muerto, o incluso el ruego de un amigo diciendo que necesitaba ayuda. Lo más duro fue ver a la gente caer en la trampa. Vi a padres corriendo hacia la puerta con lágrimas en los ojos, manos temblorosas intentando girar la manija. Una joven, de rodillas, gritaba desesperada, convencida de que era su hijo quien la llamaba desde fuera. Un hombre canoso apretaba su anillo de bodas con la voz rota, creyendo escuchar a su esposa fallecida. Entre el amor y la supervivencia se debatían desgarrados y muchos eligieron abrir. Pero al otro lado no estaban sus seres queridos. Lo que entraba eran sombras retorcidas, figuras siniestras que no tenían forma humana. A veces era solo una ráfaga helada que se deslizaba adentro, arrancando de golpe la vida de quienes abrían. Sus expresiones de horror eran indescriptibles. Ojos desorbitados, bocas abiertas en un grito que se apagaba demasiado tarde. Uno tras otro, eran engullidos por la oscuridad, atrapados por aquello que habían confundido con amor. Yo quería gritarles que no lo hicieran, pero en la visión era un espectador impotente. Jesús me miró entonces, y con tristeza en su voz me advirtió: el adversario conoce tu punto más vulnerable, el amor, la necesidad de conexión, la compasión. Usará incluso lo más sagrado para destruirte. Y citó las Escrituras. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Amigos, nunca se fíen solo de una voz conocida. Que suene familiar no significa que sea verdadera. No contesten ni abran la puerta, porque Jesús ya nos advirtió sobre engaños así, y debemos mantener nuestra confianza en Él. Recuerdo esa visión y todavía siento mi corazón golpeando fuerte, con lágrimas en los ojos, al ver cuántos iban a dejarse arrastrar por esa trampa. La oscuridad seguía apoderándose de todo. Los días parecían fundirse unos con otros y la gente, encerrada en sus casas, empezaba a perder fuerzas. El aire dentro de esos lugares se volvía sofocante, pesado, como si les robara la vida poco a poco.
Vi sus rostros cansados, cuerpos desplomados contra las paredes, con ojos hundidos y apenas murmurando oraciones. El miedo y la soledad los estaban desgastando por dentro. Sentí en mi pecho el mismo peso, como si estuviera atrapado con ellos en ese encierro. Había quienes ya solo deseaban un rayo de luz, como quien espera agua en pleno desierto. Una madre joven abrazaba a su bebé, balanceándose mientras suplicaba por un poco de claridad. Un anciano, con las manos temblorosas, acariciaba su Biblia como si fuese lo único que lo mantenía de pie. La esperanza de todos se apagaba como una vela a punto de extinguirse. El silencio era insoportable, roto únicamente por respiraciones entrecortadas y el gemido del viento afuera. Fue en ese ambiente, cuando la desesperación había debilitado a muchos, que apareció lo inesperado. Una luz atravesó las rendijas, pero no era el amanecer dorado que esperaban. No, esta vez el resplandor era rojo, ardiente, como si el cielo entero ardiera en llamas. Se filtraba por las cortinas y los bordes de las puertas cerradas, mostrando un calor engañoso. Aunque parecía acogedor, algo en mi interior me gritaba que estaba mal. Era como una mentira disfrazada de salvación. Sin embargo, las personas dentro ya estaban demasiado agotadas para sospechar. Sus corazones hambrientos de esperanza los cegaron. Vi a un muchacho asomarse emocionado por una cortina y a una mujer, quizá su madre, extender la mano hacia la ventana para sentir ese falso calor. Pensaron que al fin había llegado el rescate. Yo quería gritarles que no confiaran, pero solo era un testigo impotente. De pronto, las familias celebraron, se abrazaron llorando de alegría, convencidos de que Dios los había liberado. Corrieron a abrir sus puertas y salieron a esa luz carmesí. Y justo en ese instante, mi alma se estremeció. Lo que parecía salvación era en realidad destrucción. Sus cuerpos comenzaron a deshacerse, reduciéndose a cenizas en cuestión de segundos. Otros se retorcieron de dolor antes de desvanecerse sin un grito. Vi a un padre convertido en polvo mientras aún sostenía la mano de su hija, y enseguida la niña también desapareció. Mis manos temblaban, mis ojos se llenaron de lágrimas. Comprendí con horror que aquella luz no era el amanecer, sino un fuego infernal disfrazado de esperanza. Amigos, en esa visión escuché la voz de Jesús, cargada de dolor. Me advirtió que el enemigo imitaría la luz para engañar a quienes estuvieran cansados y debilitados, tanto física como espiritualmente. Me recordó que la esperanza puede ser peligrosa si se deposita en lo equivocado. Sus palabras me estremecieron, sobre todo cuando citó la Escritura. Cuando digan paz y seguridad, de repente vendrá la destrucción. Sentí mis rodillas temblar, la respiración cortarse. Comprendí que no debemos confiar en lo que ven nuestros ojos, sino en lo que Dios ha dicho. Quise rescatar a esas personas, apartarlas del peligro, pero lo único que pude hacer fue contemplar impotente cómo la trampa se cerraba sobre ellas. Dentro de esas casas, el ambiente se volvía insoportable. El aire denso, el pecho oprimido, como si las paredes se cerraran poco a poco. Familias enteras luchaban por respirar en la oscuridad absoluta. En una de esas escenas, vi a un padre caminar de un lado a otro, sudando mientras sus hijos se abrazaban llorando. «No puedo respirar», susurraban con voz quebrada, y yo, observando, sentía el mismo ahogo en mi garganta. No era solo falta de oxígeno, era el peso mental de sentirse atrapados en una prisión sin salida. La desesperación comenzó a ganar terreno. Algunos se preguntaban cuánto tiempo podrían resistir así. Habían logrado mantenerse lejos de los horrores del exterior, pero ahora sus propios refugios se transformaban en tumbas. Yo podía sentir esa angustia como propia. Mis manos sudaban, mi corazón golpeaba fuerte, sabiendo que la astucia del enemigo estaba trabajando incluso dentro de sus hogares. Fue entonces cuando, en su desesperación, varios intentaron crear luz por cuenta propia. Encendieron pedazos de tela, periódicos viejos o cualquier cosa que pudiera arder. Las llamas parecían traer un respiro, pero pronto el humo espeso llenó los cuartos, obligando a toser, a llorar y a caer asfixiados. Los vi reunidos alrededor de fuegos improvisados en tazones de metal, agitándose, tratando de apartar el humo cuando ya era tarde.
Sus pulmones se llenaban de aquel veneno invisible y sus cuerpos no pudieron resistir. Otros encendieron velas, pero no las que debían. No usaron las comunes ni aquellas que hubieran sido seguras, sino velas extrañas, con símbolos y diseños oscuros, como si fueran simples adornos de temporada. Creyeron que era solo una vela, sin imaginar lo que traía consigo. El aire se volvió más pesado, tóxico, y con él llegaron visiones y susurros que los atormentaban. Algunos comenzaron a delirar, otros enfermaron con fiebre hasta terminar asfixiados en el mismo lugar donde buscaban alivio. Nunca olvidaré la imagen de una mujer que, confiada, encendió una de esas velas perfumadas y sonrió con alivio al ver la llama. Pero en segundos su rostro cambió. Llevó la mano a su garganta mientras el humo se volvía irrespirable. Jesús ya nos había advertido, pero ellos no lo comprendieron. Quise gritarles que se detuvieran, pero no podía. El enemigo estaba usando su necesidad de alivio en su contra, y esa búsqueda de consuelo se volvió mortal. La sensación de ahogo seguía creciendo, volviéndose insoportable. Algunos, desesperados, pensaron que bastaba con abrir apenas una rendija, solo un poco de aire fresco para resistir. Pero apenas levantaron una ventana, forzaron una ventilación o hicieron un pequeño agujero, todo se acabó. Una ráfaga negra y helada irrumpió de golpe. Era gas tóxico, con un hedor repugnante a muerte y podredumbre. Con él entraron sombras invisibles, criaturas cuya presencia helaba la sangre. Los que lo inhalaron empezaron a convulsionar. Los ojos se les fueron hacia atrás, espuma en la boca, hasta que cayeron muertos, como si el veneno les hubiera quemado los pulmones por dentro. Vi a un padre creyendo que salvaba a su familia al abrir apenas una pulgada la ventana. Pero el gas lo golpeó, lo derrumbó en segundos, y en un instante toda la habitación se llenó. El llanto de su familia me partía el alma, pero ya era tarde. Jesús me recordó las Escrituras, Isaías 26:20. Quédense en sus casas, cierren las puertas. Eso significa ventanas, rendijas, todo. Ni una grieta puede quedar abierta, porque la obediencia aquí no se negocia. Me sentí impotente al entender que el enemigo no necesitaba que la gente saliera. Él llevaría la muerte directo hasta ellos. Después de esos 3 días de oscuridad, Jesús me mostró lo que venía. Y amigos, fue devastador. El mundo estaba en un silencio abrumador. No se escuchaban pájaros, ni risas, ni el murmullo de la vida cotidiana. Las calles estaban vacías, las casas quietas como tumbas. Del 99% que no resistió, no quedaban cuerpos, solo cenizas, formas retorcidas, huellas extrañas donde antes había personas. Vi la bicicleta de un niño volcada frente a una casa, una taza de café rota en un porche, carritos abandonados en un supermercado. Pero nadie ahí. El vacío era tan espeso que parecía que la tierra misma lloraba. Un parque con columpios moviéndose solos en el viento, pero sin niños. Era como si el mundo hubiera perdido su latido. El aire cargaba el peso del dolor de millones. Sentí mis manos temblar, mis ojos quemar de impotencia. Quise llorar solo para romper ese silencio aterrador. Ese era el precio de no escuchar, de caer en la trampa del enemigo. Entonces miré a Jesús, y lo que vi en su rostro me quebró aún más. No era enojo, no. Era tristeza infinita. Lágrimas corrían por sus mejillas como diamantes, no lágrimas de derrota, sino de un padre que ve a sus hijos elegir la ruina con sus propias manos. Sentí que un nudo me cerraba la garganta y mis ojos ardían, como si el dolor ajeno me golpeara en oleadas. Él ya nos había advertido antes, nos había dado tiempo y oportunidades, pero nunca nos obligó. Su voz, suave pero con un peso profundo, se dirigía directo a mi espíritu. Les di libre albedrío a mi gente, no puedo quitárselo. Sus palabras resonaban mientras me explicaba que las consecuencias no eran castigos arbitrarios, sino el fruto de decisiones, desobediencia y de confiar en el propio criterio antes que en su palabra. Verlo llorar por nosotros me desgarraba. Mis manos temblaban y mi corazón latía como si quisiera salirse del pecho. No había ira en él, solo la tristeza de un padre
que observa a su hijo correr hacia el peligro después de haberlo advertido tantas veces. Pensé en todas esas personas, padres, madres, niños, que habían desaparecido por seguir sus propios impulsos y no las instrucciones dadas. Quise caer de rodillas y rogar que los salvara, pero su mirada me detuvo. Había en sus ojos un amor inmenso mezclado con dolor. Libre albedrío, dijo, es un regalo que también tiene un costo. La curiosidad, el amor, la esperanza, cosas buenas, pueden ser usadas por el enemigo para destruir. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras entendía cuánto nos ama, incluso cuando somos tercos, y en medio de ese peso apareció un destello de esperanza. Vi a unos pocos salir de sus casas con cautela, con rostros pálidos, pero con ojos llenos de gratitud y fe. Habían obedecido y sobrevivido. Una joven abrazaba su Biblia entre sollozos y susurraba, «Gracias, Señor». Un hombre mayor apoyado en su bastón miraba al cielo que al fin comenzaba a despejarse. Mi pecho se alivió un poco al verlos. Eran el remanente, los que escucharon y permanecieron firmes. Jesús volvió a hablarme. Su voz, cálida pero firme, me estremeció. Soy un Dios de amor, pero también de justicia. Esta limpieza era necesaria para preparar una nueva era donde los que permanecen en la fe vivan en paz. Mis ojos se llenaron de esperanza. No era un castigo, sino un acto de amor y redención para quienes escuchan. Lo sentí en mis huesos. No era el final, sino un nuevo comienzo. Me quedé de pie en aquella luz, con la mente girando y el corazón pesado. Lo miré y no pude evitar preguntar, «Señor, ¿por qué yo? Solo soy un hombre mayor, común, de un pueblo pequeño. No tengo estudios, ni hablo con palabras bonitas como los predicadores de la televisión. No tengo seguidores ni un nombre reconocido». Mi voz temblaba y mis manos inquietas reflejaban lo pequeño que me sentía ante ese llamado. Yo, alguien anónimo, debía llevar un mensaje al mundo. No me sentía digno ni preparado. Paso mis días cuidando un pequeño jardín, leyendo una Biblia gastada, orando en mi sillón. ¿Por qué elegirme a mí para hablar de estos tiempos? Pero sus ojos sostuvieron los míos, llenos de una ternura que calmó mi corazón tembloroso. Me sonrió. Esa sonrisa quedó grabada para siempre en mi alma. «No te elegí porque seas más grande que otros», dijo con una voz tan suave como una brisa cálida. «Te elegí por tu fe simple y sincera. No torcerás mi mensaje ni añadirás nada. Lo dirás tal como te lo muestro. Tu corazón está dispuesto a obedecer y amas lo suficiente a mi pueblo para cargar con este peso». Sentí que las lágrimas me quemaban mientras él continuaba. «Muchos no te creerán, algunos se burlarán, te llamarán loco, pero tienes que hablar porque sus vidas dependen de ello». No citó ningún versículo esta vez, solo me miró con esos ojos que veían cada rincón de mi ser. Tragué saliva, la garganta cerrada, y asentí. Sabía que no podía decirle que no. Después de todo lo que había visto, la oscuridad, las pérdidas, las trampas, él decidió confiar en mí. No lo hizo porque fuera sabio, poderoso o especial, sino porque sabía que escucharía y obedecería. Antes de enviarme de regreso, Jesús me dio instrucciones precisas, sin margen de duda. Debía transmitirlas tal cual, porque de eso dependía la vida de muchos. Escuchen con atención. Primero, no salgan de casa. Cierren cada rendija, la puerta principal, las ventanas, hasta las ventilaciones más pequeñas. Usen tablas, cobijas, cinta, lo que tengan a mano para sellar cualquier abertura. Y por ningún motivo abran la puerta, aunque escuchen voces conocidas o vean luces afuera. No son sus seres queridos, son engaños del enemigo. Segundo, la única luz confiable son velas de cera de abeja bendecidas. Jesús me mostró cómo brillaban en la oscuridad como un escudo contra el mal. Las velas comunes, las perfumadas de tienda, no solo no sirven, algunas liberan humo que asfixia. Solo la cera de abeja pura, bendecida, permanecerá encendida y protegerá. Tercero, manténganse en oración constante. Lean la Biblia,
Recen el rosario si son católicos, o simplemente hablen con Dios desde lo más profundo. Mantengan agua bendita y alimentos sencillos para al menos 3 días. Pero lo más importante de todo, dijo Jesús, es la fe. Sin una fe verdadera y una obediencia firme, ninguna de estas medidas funcionará. Supe en ese momento que no eran simples consejos, era una cuestión de vida o muerte. Y también me dejó algo claro: quienes confían en Él no estarán solos en la oscuridad. Él mismo los cubrirá, y ni un solo cabello de su cabeza será tocado. Cuando todo termine, verán un nuevo amanecer. Y entonces llegó el momento de irme. No quería marcharme de esa luz, de esa paz, de su presencia. Mi corazón dolía como si lo arrancaran en dos. Lo miré con lágrimas en los ojos, deseando quedarme para siempre. Pero él, con una sonrisa suave, puso su mano sobre mi cabeza. Ese toque fue como un manto de calma envolviéndome. «Ve», me dijo, «tu misión te espera». De pronto apareció el túnel de luz y sentí un tirón fuerte que me devolvió al mundo. Abrí los ojos y estaba de nuevo en la cama de un hospital en Flagstaff. La luz del amanecer entraba por la ventana. Estaba vivo. Mi cuerpo dolía como si hubiera corrido millas, pero lo que había cambiado no era mi carne, era mi alma. Yo ya no era el mismo. El mundo alrededor parecía igual, pero mis ojos veían distinto. Cargaban la verdad de lo que viene. Y ahora te hablo a ti, que me escuchas quizá en tu sala, en el auto, en la cocina. Quiero saber dónde estás, qué hora es, porque este mensaje no es cuento, es real. Lo que viví fue un regalo, un anticipo del amor sin límites de nuestro Señor, y también una advertencia de lo que se avecina. Esta revelación no busca llenarte de miedo, sino despertarte. Es una invitación a volver a Dios, a prepararte, a tomar en serio su palabra. Acércate en oración, abre tu Biblia, comparte su amor con tu familia y con tus vecinos. No olvides esto, no importa cuán oscura sea la noche, Jesús es nuestra luz. Yo cumplí mi parte, contarte lo que vi y lo que me fue dicho. Ahora tú debes decidir qué hacer con ello. Si estas palabras tocaron tu corazón, guarda este mensaje como un tesoro y no lo dejes pasar. Prepárate, mantente firme en la fe y recuerda: Él nunca abandona a los que confían.